La Torá es el fundamento de nuestra fe y su estudio constante es la fortaleza de nuestra alma. Por eso te invitamos cada Shabbat a las 10 de la mañana al servicio virtual para las naciones. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, todos reunidos desde muchas partes del mundo, concentrados en el servicio virtual para las naciones. La recitación de la Amidá y el Shema, la lectura de la Torá, la bendición arónica y la exposición de la Haftará forman parte de las bendiciones que recibimos en cada Shabbat. Transmisión en vivo por nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe RD. Visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com y síganos en todas nuestras redes sociales. Les esperamos cada Shabbat a las 10 a.m. en el servicio virtual para las naciones. Shalom Ubraja. Sintonice todos los domingos de 11 de la mañana a 12 del mediodía nuestro programa radial Regresando a tus Raíces por la 88.7 La Voz de la Luz para todo el este de la República Dominicana y de 12 meridiano a 1 de la tarde por TV Luz Canal 17 de Aster, Canal 3 de Blue, Canal 22 de Activa para la zona costera, Canal 70 de Aster para la zona digitalizada. Un programa, 2 medios, radio y televisión, para seguir cumpliendo nuestra misión de llevar el mensaje de restauración. Recuerde, todos los domingos de 11 de la mañana a 12 meridiano y de 12 del meridiano a 1 de la tarde. Regresando a tus raíces por la 88.7 La Voz de la Luz y por TV Luz Canal 17 de Aster, Canal 3 de Bloom, Canal 22 de Activa para la zona costera y Canal 70 de Aster para la zona digitalizada. Invita a la comunidad mesiánica israelita de Higüey y el Roé Ricardo Mojica. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Shabbat Shalom, amado, buenas noches, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de toda la semana, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, así como lo dice la Escritura. Dice el libro de Shemot, Éxodo capítulo 31, verso 16, los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra y en el 7º día descansó. Comparta este programa de una vez en sus redes sociales y suscríbase a este canal si no lo ha hecho. Visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Hoy tenemos la Parashá 9, Vayeshev, y se asentó, y vamos a estar analizando algunos puntos importantísimos que tiene esta Parashá. Como usted lo puede ver ahí, toda la semana hemos estado llevando a través de bendición matutina la lectura del Aliyá y los comentarios del Aliyá. Si usted sigue de cerca el hilo de esta parashá, pues podrá ver que en este día
vamos a concluir con todas esos análisis que hacemos cada mañana a través del programa Bendición Matutina. Capítulo 28 del libro de Bereshit, Génesis, desde el verso 10 en adelante hasta el verso 32. Esa es la parashá Vayesé y se asentó. En esta parashá hay algunos puntos que quiero resaltar. En primer lugar, quiero resaltar el origen del conflicto entre hermanos. Nosotros vemos que en todos los tiempos y en todas las épocas hemos visto cómo siempre surgen conflictos entre hermanos. La rivalidad, la competencia, es algo que todos tenemos en nuestro corazón. Yo creo que la competitividad viene parte de lo que es esa formación que llevamos nosotros como seres humanos, que nos impulsa a querer siempre ser el mejor. Y eso no exime lo que son los hermanos, las familias. Hablando del origen de todo esto, nosotros vemos que no hay un libro más concreto que nos ilustre el rostro de la competencia entre hermanos y las consecuencias funestas en la mayoría de los casos que traen estas competencias. El primer caso que registra la Biblia, que registra la Escritura, de el hermano que abre la apertura en la humanidad de la violencia intrafamiliar, de la agresión entre hermanos. ¿Quién fue? Caín. Dice la Escritura que Caín, ¿verdad?, mató a su hermano Abel. Eso nosotros lo vemos en el libro de Bereshit, capítulo 4. Nosotros vemos cómo vemos esa desgracia que inició la humanidad fresquecita, solamente pocos humanos, y nosotros pudimos ver cómo allí un hermano mata a otro. Las razones, no hay manera de poder analizar el contexto de por qué un hermano tiene que matar a otro. En el capítulo 4, ahí resalta el hecho de que pasó algún tiempo y Caín hizo al Eterno una oblación de los frutos del suelo, y Abel también hizo una oblación de lo primogénito de su rebaño, de la grasa de lo mismo. Entonces dice el capítulo 4 del libro de Bereshit que pasó el tiempo, ¿verdad?, en que fueron a ofrecer. Caín se dedicaba a los frutos de la tierra, pero fíjese lo que dice, que Caín hizo una oblación de los frutos del suelo. Oiga, ni siquiera, y este es un detalle importante que usted tiene que resaltar, algunas traducciones no enfatizan la condición de los frutos que Caín le llevó al Eterno. Pero fíjese que esta versión, algunas versiones dicen que fueron de los frutos del suelo. Mire lo que dice. Caín trajo fruto de la tierra, una ofrenda al Eterno, dice la Valera. Pero algunas escrituras más antiguas dice de los frutos del suelo. O sea, que ni siquiera fue frutos que él cosechó. Sin embargo, el capítulo 5 el verso 5 del capítulo 4 del libro de Bereshit dice: mas no miró propicio a Caín su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Y el Eterno le dijo a Caín: ¿por qué andas irritado? ¿Por qué has abatido tu rostro? No es cierto que si obras bien podrás alzarlo, mas si obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia,
a quien tienes dominio. O sea, mire cómo el mismo Eterno le dice, ¿por qué tú estás triste? Entonces, ¿conocía Caín al Eterno, sí o no? ¿Sí o no? Lo conocía, ¿verdad? Entonces, el mismo Eterno le dice, ¿por qué tú estás triste? Si tú quieres, puedes enmendar eso. Es decir, en otra palabra le dijo, ven, tú puedes resarcir eso que tú hiciste y ven. Sin embargo, ¿qué hizo él? Dice entonces que Caín le dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se alzó contra Caín contra su hermano y lo mató. Y replicó el Eterno, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Entonces, ustedes pueden ver ahí cómo el problema que tenía Caín con él mismo y con su actitud, entonces él entendió que el culpable de eso era su hermano. ¿Y qué hizo con su hermano? Conspiró. ¿Y cuál fue el resultado? Funesto. Lo mató. La primera vez que se derrama sangre sobre la faz de la tierra. Y la misma tierra, dice el Eterno, que la tierra vio la sangre de Abel. Entonces de ahí en adelante se abre un hito en la humanidad. Ahí vemos cómo Caín mata a su propio hermano. ¿Por qué tiene un hermano que matar a otro? ¿Por qué tiene que existir esta violencia tan grande? ¿Por qué surgen estas cosas? Porque el ser humano siempre va a inclinarse por lo más fácil. Caín pudo haber resarcido su daño, ir a cosechar nuevos frutos, hacer teshuvá. Señores, conocía al Eterno. El mismo Eterno hablaba con Caín. ¿Y cuál fue el hecho después que mata a su hermano? Que entonces el Eterno le dice, ¿dónde está tu hermano? Óyeme, no hay más gente en la faz de la tierra. Solamente hay dos hermanos. ¿Dónde está tu hermano? A ver, ¿dónde está tu hermano? Caín, ¿dónde está tu hermano? No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, no hay más familia, no hay más gente. No hay más seres humanos. No puede decir, no, fue fulano, fue una fiera, fue esto. No, ¿dónde está tu hermano? Entonces, aún al propio Eterno le dice, ven acá, pero yo soy guarda de mi hermano. Oye, habiendo él matado, o sea, mire cómo el hombre, ni siquiera al Creador tuvo respeto. Por eso es que hoy los casos de asesinato, con prevaricación, con alevosía, tienen que ser condenados con la pena de muerte. Porque ¿por qué razón tiene que venir un hermano a levantarse contra otro y matarlo? Dígame usted. Entonces, ese es el primer caso. Ahí se inauguró la violencia intrafamiliar en el mundo, en la humanidad. Dice la Escritura que de ahí, entonces, maldicen a Caín. El siguiente caso, nosotros lo vemos más adelante, que habla en el capítulo 13 o 14 del libro de Bereshit, cuando habla de que Abraham tiene un primer hijo por instigación de su mujer, de Sara. ¿Y qué pasó? Pues viene Ismael, ¿verdad? Primer hijo de Abraham, no de la promesa. ¿Y qué dice la Escritura? Que Ismael se burlaba de su hermano Isaac. Eso dice la Escritura. Se burlaba de ella, se burlaba de él. Ismael se burlaba de quién? Se burlaba de Isaac. Y por eso es que dice la Escritura que Sara le dijo a Abraham, oye, despide a esa criada y a ese muchacho porque se está burlando de tu hijo. Dicen los Midrash que este muchacho Ismael se burlaba constantemente y esto le desagradó a Sara y entonces tuvo que despedirlo. Entonces, fíjese algo, mire hasta dónde llega la rivalidad.
Ismael creó una religión enemigo de los descendientes de Isaac. Por eso los ismaelitas, que en la parashá de hoy entran en juego, fueron los que vendieron a Yosef. Fíjese cómo Ismael se burla de Isaac. Luego vemos cómo Esaú quiere matar a Jacob. Esaú quiere matar a Jacob. Entonces vemos cómo ahora, mire cómo viene el ciclo. Caín mata a Abel, Ismael odia a Isaac, Esaú odia a Jacob, y ahora Jacob tiene un hijo que lo seleccionó como el privilegiado, y esto lo conllevó a la situación de que sus propios hermanos querían matarlo. Esto es algo terrible, que es la parashá que nos ocupa hoy. Fíjense cómo aquí dice la escritura que los hermanos de Yosef, el antepenúltimo hijo del patriarca Jacob, conspiraron contra él para matarlo. Vamos a ver por qué Jacob privilegió tanto a Yosef. Dice los Midrash que Jacob vivió en la ciudad de Hebrón. Y si bien Hebrón no era un lugar más apropiado para pastar su rebaño, Jacob residía por alguna razón diferente. Hebrón era una ciudad donde su padre Isaac había acercado con éxito a mucha gente para servir al Eterno. Y Jacob, dice la escritura, dice el Midrash, que quería tener esas mismas intenciones, la que tuvo Abraham y la que tuvo Isaac, que enseñaba a la gente acerca de la verdad del Eterno, de lo que es la unicidad del Eterno y de lo que es Elohim como Dios Supremo. Entonces se estableció en Hebrón, donde albergaba la esperanza de tener este éxito. La intención de Jacob, por eso la parashá se llama Vayese y se asentó, era la de disfrutar los años que le quedaban en paz. Pero el Eterno no ve bien que un sadí conduzca su vida aparentemente. El Eterno quiere que nosotros vivamos en shalom, pero no que estemos descuidados. Entonces, Jacob lo que dijo, bueno, ya yo tengo todas las esposas que he tenido, tengo los hijos que he tenido, yo me voy a sentar aquí, esperar que la muerte me llegue, porque total, ya yo estoy viejo. Y eso no eran los propósitos del Eterno. El Eterno le dice al sadí, no estás satisfecho con la recompensa que te espera en el mundo por venir, que desea disfrutar una vida tranquila aquí también. Por ello el Eterno envió a Jacob la desgracia que aconteció con Yosef. Lo que Jacob quería era sentarse, en otra palabra, dejar de luchar. Entonces eso es un peligro inminente. Nosotros ciertamente le pedimos, usted oye que nosotros decimos, nuestra shalom es innegociable. Yo soy de lo que digo, verdaderamente, la shalom que nosotros estamos experimentando después que conocimos las raíces hebreas es algo inigualable. Yo se lo digo con toda sinceridad. Pero eso no exime de que nosotros tengamos luchas. Vamos a tener siempre luchas, porque las luchas nos dicen a nosotros que no podemos ablandarnos ni aflojarnos. Entonces, ciertamente lo que yo como persona he descubierto, que la shalom del Eterno no tiene que ver en nada con la situación en la cual uno está viviendo. Bien, uno puede vivir enfermo, uno puede enfermarse, todos nos hemos enfermado. Yo me he enfermado, me he visto muchas veces hasta el borde de la muerte, pero mi corazón ha tenido paz. Me he visto muchas veces en conflictos, pero mi corazón ha tenido paz. Me he visto en escasez, pero mi corazón ha tenido paz. Me he visto solo, pero mi corazón ha tenido paz. Entonces, la paz que el Eterno da sobrepasa todo nivel de condición en la cual uno está viviendo. Y cuando el Eterno dice que el Sadik
no se puede asentar y echarse como a morir, como ya, solamente estoy esperando la muerte. No se puede conformar con todas las bendiciones que Él le da en la tierra, porque entonces puede perder el horizonte, que es las promesas que vienen en el Olam Abba. Entonces, para que nosotros no nos aflojemos, siempre tiene que venir una lucha. Siempre tiene que venir, no una prueba, no. Porque nosotros somos probados según nuestro nivel de fe. Y llega un momento en la vida nuestra que el Eterno nos da esa capacidad de superar básicamente todo tipo de prueba que Él quiera devenir, pero Él conoce nuestro corazón y Él sabe hasta dónde uno puede continuar y hasta dónde uno puede llegar. Ahora bien, una cosa es que uno supere todo el tipo de prueba y otra cosa es que uno se afloje y que uno entonces se desenfoque por el hecho de que estamos viviendo en Shalom y no nos falta y estamos en bendición, etcétera. Entonces que uno venga y entonces se descuide, se deja de orar, se deja de estudiar y entonces se comienzan a hacer otras cosas contrario a la voluntad del Eterno, que ahí es donde está el peligro. Por eso es que cuando uno está pidiendo al Eterno que bendiga a uno tiene que tener mucho cuidado para que esas bendiciones entonces no salgan, no vayan a perderse y vayan a ser entonces bendiciones que hagan daño, porque entonces esas bendiciones lo que traen es otro tipo de cosas totalmente desenfocado. Mire, uno, independientemente de la shalom que uno esté experimentando como vida personal, en la familia, alrededor, uno nunca debe de descuidar el estudio de la Torá y la plegaria. Después que uno hace ese ejercicio de que todos los días uno tiene una responsabilidad diaria, el ciclo diario, que es la tefilá de la mañana, el estudio de la Torá semanal, y uno cumplir con los mandamientos, como hacer la sedaká, hacer la terumá, cumplir con lo maaser, cumplir con la fiesta, después de ahí ayudar al prójimo. Esa es la vida de uno, pero uno agarrar y ponerse en una esquina y decir, bueno, ya yo me voy a sentar aquí. No, eso es peligroso. Porque eso quiere decir que nosotros entonces nos estamos poniendo demasiado cómodos en este mundo y que nos estamos olvidando que el mundo por venir es nuestra meta final. ¿Usted sabe qué pasa muchas veces? Muchas veces sucede que nosotros nos enrolamos demasiado en las cosas de este mundo. Mucha gente se enrola solamente en el trabajo y viven para trabajar. No trabajan para vivir, viven para trabajar. Entonces una persona que vive solamente para trabajar, que con la excusa de que estoy trabajando, no estudia la Torá, estoy trabajando, no guarda Shabbat, estoy trabajando, no guarda la fiesta, estoy trabajando, no ora. Dígame, ¿cuál va a ser la consecuencia de eso? Sencillamente va a tener problemas. ¿Qué va a hacer el Eterno? Si es el trabajo que te está causando que tú no estudias la Torá, pues te va a quitar el trabajo. Así de sencillo. Si es el negocio que te está obstruyendo a ti de que tú no te dediques al Eterno y que tú no saques ni siquiera un día, que se han puesto tan mezquinos que ni siquiera sacan 2 horas para ir a la comunidad, entonces ¿qué va a hacer el Eterno? Pues el Eterno te va a agarrar y te va a quitar el trabajo, te va a quitar todo, te va a quedar en el aire, te va a quedar sin nada, a ver qué tú vas a hacer. ¿Por qué? Porque no se puede descuidar la responsabilidad que tenemos en nuestro servicio con el Eterno por estas cosas de este mundo. No nos podemos descuidar, ¿verdad? Ah, sí, ya yo estoy cómodo, estoy tranquilo, entonces ok, vamos a olvidarnos de guardar el Shabbat. Ya en la casa no se guarda el Shabbat, ya al caer el sol el viernes todavía estamos de camino, trabajando, y esas cositas así, el Eterno lo va mirando, y por amor a nosotros mismos, Él dice, bueno, tengo que hacer algo con esto. Porque si no hago algo con esto, va a ser peor. Y como Él es que conoce nuestro futuro, entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esto. Y yo se lo digo de verdad, de todo corazón, y con toda sinceridad. Si usted está experimentando un nivel de prosperidad, no deje de cumplir con cada uno de los requisitos que el Eterno exige en su Torá, porque entonces, si usted quiere ser como el patriarca, que se va a sentar en ese trabajo, se va a sentar en ese negocio,
se va a sentar en esa casa que el Eterno le dio, se va a sentar en esas actividades sociales y no dedica su tiempo para el estudio, para la oración, para la práctica de las cosas, prepárese que van a venir las pruebas, definitivamente. Entonces uno tiene que ser sabio y uno tiene que aprender a manejar el tiempo. Ciertamente, como están las cosas en este tiempo, uno no puede estar desocupado, pero uno tiene que ocuparse en cosas que sean benéficas para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Pero con lo primerito que se tiene que iniciar el día es con la tefilá. Y durante toda la semana se tiene que estudiar la parashá, se tiene que leer el salmo, se tiene que leer la aliyá, se tiene que recitar el shema, se tiene que dar gracias por los alimentos. O sea, no podemos aflojarnos y no podemos descuidarnos independientemente. Y mire, le dice uno que ha aprendido a redimir el tiempo. Yo me levanto todos los días a las 3:30, a las 4 de la mañana. Todos los días. Todos los días. No importa si es día de matutino o no. Todos los días yo me levanto a las 4 de la mañana. Porque no, ya mi cuerpo está acostumbrado. ¿Y qué yo hago cuando me levanto? Pues lo que tengo que hacer, orar. Orar. Ya de ahí que uno ora, pues ya uno oró por la mañana, uno leyó el salmo, uno recitó el shema, uno estudió la haftará, la parashá, la aliyá. Bueno, vamos a caminar, vamos a hacer ejercicio, vamos para el gym, qué sé yo. Aquellos, pues vamos para el trabajo, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero siempre enfocados, sin desenfocarnos. Porque si nos desenfocamos, perdemos. Entonces, el patriarca dijo, bueno, ya, yo estoy tranquilo, tengo 4 esposas, tengo 11 hijos, 12 hijos, tengo riqueza, tengo bienes, estoy en Hebrón, ya lo que yo voy a hacer es que me voy a quedar tranquilo, me voy a sentar aquí. Eso no era lo que el Eterno quería. Un peregrino no se puede quedar en un sitio asentado de que ya me voy a quedar aquí, porque eso es peligroso. Y eso va en el aspecto tanto físico como espiritual. Entonces, la intención de Jacob era de disfrutar los años que le quedaban en paz, pero el Eterno no veía bien que un sadí conduzca una vida tranquila. El Eterno le dice al sadí, no estás satisfecho con la recompensa que te espera en el mundo por venir, desea disfrutar una vida tranquila aquí también. Por ello el Eterno envió a Jacob una prueba que aconteció con Yosef. Yosef era el favorito de Jacob por encima de sus hijos. Era el hijo de Rachel, la esposa especial. La combinación de todas las cualidades sobresalientes de las otras tribus poseía la grandeza de cumplir con la boda del primogénito. Y como Rubén, su nobleza innata en su conducta parecía distinguirlo para la realeza, como Yehudá podría profetizar, como Leví podía la sabiduría de Yisachar, en Yosef vio la continuidad de su persona. No solo sus facciones faciales eran similares, sino la historia de sus vidas tuvieron marcada por un asombro parecido. Es decir, en Yosef, Jacob se vio hacia sí mismo. Fue un espejo de él mismo en el cual él ilustraba su rostro. Por ejemplo, dicen los Midrash, esta similitud entre Jacob y Yosef. Jacob nació circunciso y Yosef también nació circunciso. La madre de Jacob fue estéril al principio y la madre de Yosef fue estéril al principio. ¿Cómo confirmamos de que Yosef nació circunciso? Porque en ningún lugar registra la escritura de que Jacob había circuncidado a Yosef, y tampoco dice que Isaac circuncidó a Jacob. Entonces supongamos que nació circunciso. Hay cosas que se pueden dar que sí, que los niños nacen circuncisos. Bueno, este es el caso. La madre de Jacob fue estéril al principio y la madre de Yosef también fue estéril al principio. Los sabios señalan que ambos fueron hijos del resultado de un milagro. Tanto Jacob fue el resultado de un milagro como también Yosef fue resultado de un milagro. El hermano de Jacob lo odiaba y los hermanos de Yosef también lo odiaban. El hermano de Jacob, Esaú, intentó matarlo. Los hermanos de Yosef también intentaron matarlo.
Jacob se hizo rico y Joseph también se hizo rico. Entonces, esto demuestra que el Eterno protegía tanto a Jacob como a Joseph de forma milagrosa, porque perseguidos en la situación de desventaja normalmente hubieran quedado pobres. Sin embargo, siempre el Eterno resaltaba el hecho de que estaba con ellos, sin importar la situación. No importa el conflicto en que Jacob estaba, la bendición del Eterno se le veía. No importa los conflictos en que Joseph estaba, la bendición del Eterno se le veía. Entonces, sin importar el conflicto, sin importar las pruebas, las dificultades, lo importante es resaltar de que el Eterno estaba con Joseph y estaba con Jacob. Recién después de salir de la tierra se casó Jacob y tuvo hijos en un país extranjero, y Joseph le ocurrió lo mismo. Jacob tuvo hijos en un país extranjero, Joseph tuvo hijos en un país extranjero, en este caso Egipto. También la anterior a la proximidad de la Shekinah de tanto Jacob como Joseph, si bien la Shekinah residió en la tierra, en ambos eran grandiosos, el Eterno los acompañaba fuera y dentro, y le dio hijos que fueron fundadores del pueblo de Israel. Y hay algo interesante que hay que tener. De Joseph salen como el liderazgo de las 10 tribus que posteriormente poseyeron la parte norte de la tierra de Israel. En este caso se le conoce como el reino del norte. Jacob como Joseph fueron acompañados por ángeles también, y la afirmación anterior hace que al recibimiento de todo grupo de ángeles hicieron a Jacob cuando volvía a la tierra, y al encuentro de Joseph con 3 ángeles cuando buscaba a sus hermanos. Jacob fue bendecido en un sueño profético que era la escalera, ¿se acuerda? Y Joseph también fue bendecido a través de interpretar sueños. Y esto demuestra que el Eterno realizó milagros por ellos para que se eleven y se engrandezcan. Entonces, esta similitud entre Jacob y Joseph lo mantenía compenetrado entre padre e hijo. También cuentan los Midrash que Jacob dedicó mucho tiempo a la instrucción de Joseph, le enseñó los números, la organización, el estadismo, es decir, en una especie de contabilidad, le enseñó letra. O sea, fue un muchacho que el Eterno, Jacob lo capacitó para eso. El suelo de Jacob Labán fue bendecido a raíz de la bendición de Jacob, y también Potifar, donde estaba Joseph, también fue bendecido cuando ingresó a ese lugar, como dice la parashá. Jacob y Joseph fueron tan grandiosos que hasta los malvados fueron bendecidos. Cuando los sadiquines residen entre ellos, los malvados se manifiestan y se aprovechan de esta bendición también. Jacob viajó a Egipto, Joseph viajó a Egipto también. Por la santidad de la Shekinah los acompañó cuando viajaron de un país tan corrupto como Egipto. Ambos fueron guardados de todo ese sistema mundano, fueron como impermeables a toda mentira, a todo engaño, toda falsedad. Lo mismo pasó con Joseph, era impermeable a su sistema del mundo, a su sistema de Egipto. No había nada que pudo corromper a Joseph, ni siquiera las tentaciones más cálidas que pueden hacer caer a los hombres, que fue con una mujer. Joseph mantuvo su fidelidad, era una persona honesta, sincera, leal, era una persona que tenía temor al Eterno. Ambos murieron en Egipto, tanto Joseph como Jacob, ambos murieron en Egipto. Jacob amó a Joseph porque había previsto a través de una profecía que Joseph estaba destinado a ser una gran persona. Sobre todo, Jacob amó a Joseph por su conocimiento, por su sapiencia. Si bien Jacob brindó una educación basada en los conocimientos que le transmitió a todos, Jacob se esforzó en criarlos a todos, pero Joseph fue más receptivo. Joseph le impartió más conocimiento, le reveló secretos acerca de la sapiencia eterna, le transmitió toda esa sapiencia que Jacob tenía, se la transmitió a Joseph, y le impartía toda esa experiencia de tal manera que Joseph pudo madurar en poco tiempo y pudo manejar muchas áreas que a lo mejor sus demás hermanos no manejaron,
porque éste se dedicó a escuchar más a su padre. Entonces, se debe de cuidar también el respeto de privilegiar a un chico en comparación con otro. Esto es un error de los padres. Y el error que hizo fue que le hizo una túnica de diversos colores. ¿Y qué pasó? Esto despertó el celo y el odio de sus hermanos, que conspiraron para matarlo. ¿Qué dice respecto al odio de los hermanos hacia Yosef? Como sabemos que el Eterno acompañaba a Yosef desde su juventud, era un sadí. A pesar de que era un sadí, cometió errores. Uno de los grandes errores que cometió Yosef es que hacía lashon hará de sus hermanos. Esto no debió hacerlo. Imperfecto, sadí, pero imperfecto. Pensaba, a pesar de que Yosef pensaba en el Eterno constantemente, cuando veía a sus hermanos incurrir en lo que consideraba pecaminoso, entonces iba y se lo informaba a su padre. Lo vi consumir carne arrancada de un animal vivo que no había sido matado aún. Eso es lashon hará. Aunque está mal, pero no debe de decirlo. En realidad los hermanos no eran culpables de dicha transgresión. Yosef no había interpretado bien lo que había visto. Lo pudo haber visto como carne de un animal que aún temblaba después de haber sido matado según los ritos, lo cual es permisible. De no ser así, los observó consumir el feto de un animal encontrado dentro de su madre matada conforme a los ritos, y dicho el feto no necesitaba ser matado en ninguna forma. Entonces el Eterno castigó a Yosef porque, independientemente de que era sabio, inteligente, amado de su padre, pero el Eterno no exime errores. El Eterno no exime errores. ¿Y qué pasó? Entonces el Eterno lo castigó. Yosef Midá Geneget, por su lashon hará, fue pronunciado acerca de sus hermanos. Tú dices que no lo mataron, el animal, que lo comieron. El Eterno, en compensación, verás que aun cuando le muestren la sangre del chivito de tu padre y la atribuyan a ti, previamente habrían matado al animal, aunque no tengan el propósito de comerlo. Entonces mire cómo se extrapola estas declaraciones que Yosef le hizo a su padre tocante a la mala actitud de sus hermanos, que Yosef malinterpretó. Entonces luego estas cosas se reflejan en él. Él confesó algo que sus hermanos, que él creyó que sus hermanos habían hecho. Entonces los propios hermanos con él hicieron creer a su padre de algo que ellos habían hecho. Ellos le hicieron creer a su padre que un animal lo devoró cuando no era así. Entonces los oí llamar a los hijos de Bilha y Silpá esclavo. También le dijo Yosef. También le dijo, ellos le dicen a los hijos de Silpa y de Bilha esclavo. Es decir, que denigraban a estos hijos de Silpa. En efecto, los hermanos solían dirigirse a los hijos de Silpa como los hijos de la sirvienta, le decían, haciendo diferencia de estatus original de su madre cuando se casaron con Jacob. Entonces los hermanos no querían significar que seguían aún en su condición de sirvienta. Eran plenamente conscientes del hecho de que Jacob había liberado a Bilha y a Silpa antes de casarse con ella. Entonces sospechaste en forma equivocada, dijo el Eterno, por ello mismo tú serás vendido como esclavo. Lo vi tratar con mujeres cananitas, le dice Yosef también. Los hermanos hicieron transacciones comerciales con mujeres cananitas que ellos consideraban permisibles, mientras que Yosef no. Si tú te consideras más justo, dijo el Eterno, te someteré a una prueba. La esposa de Potifar te seducirá y veremos cuál será tu reacción. Es decir, que estas cuatro cosas que Yosef dijo que los hermanos hacían, entonces él la tuvo que experimentar una tras una en su vida. Por eso yo le digo a usted una cosa. ¿Usted sabe por qué las tortugas viven hasta 100 años? Porque solo se meten en la vida de ellos. Entonces, lamentablemente, mucha gente fracasa en este mundo porque no vive su vida queriendo vivir la vida de los demás. Y como digo yo, hay gente que busca errores en todo lado, menos en ellos mismos.
Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso cuando una persona anda buscando errores en todo. Hay personas que tienen un metro, un nivel de medida, y meten a todo el mundo ahí. Si se está exhortando, si se está diciendo cualquier cosa, ellos siempre viven buscando los errores, pero solamente ellos buscan los errores en otra persona, pero no en ellos. Entonces la vida es tan irónica que sucede bien hacer, que entonces la vida da un giro que coloca a esa persona enfrente de una misma situación, a ver cuál es la actitud que tú tanto criticas en otro. Esa es la vida. Entonces, ¿cuál es el antídoto para eso? Meterse en sus propios asuntos. Y si usted ve que alguien está cometiendo algún u otro error, llamarlo, como dice la Escritura, a sola. Entonces usted lo corrige con mucha humildad. Mira, me parece que esto no está bien, etcétera, etcétera. Pero divulgar cosas en las cuales usted no está seguro, eso es un problema muy serio. Y por eso mucha gente hoy en día están en el cieno, en el fango. Porque eso es muy peligroso. Tenga mucho cuidado de querer ser juez de una causa que a usted no le corresponde. Tenga mucho cuidado de usted ser un juez de un caso en el cual a usted no le han pedido que sea juez. ¿Verdad? Entonces, confórmese con ser observante y con ver los errores de los demás reflejados en usted para no cometer los mismos errores. Y eso es una ley de la vida, porque todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Entonces, si bien los informes de Jacob acerca de sus hermanos seguramente eran en su beneficio para Jacob, los reprobaba por su pecado. No había estudiado el asunto suficiente y se equivocó su opinión respecto a sus hermanos. Aún así, si sus hermanos hubieran realmente cometido los pecados que él sospechaba, de todo modo José actuó incorrectamente. Su obligación era recriminar a sus hermanos antes de relatar el asunto a su padre. Y esto no pudo haber sido aclarado el malentendido. Esto podía cambiar la situación. Hay gente que se ganan que el otro le coja la mala voluntad. ¿Por qué? Porque sí. Entonces, los hermanos odiaban a Joseph y no le dirigían la palabra. Usted se imagina la enemistad de hermanos que no le pasen la palabra a otro. Eso es una bomba de tiempo que mientras más tiempo pasa, esa bomba está actuando cables y dinamita para cuando eso explote. Esas son cosas que se van acumulando. Cuando él le daba un saludo, buenos días, ellos se quedaban en silencio. Como eran sadiquín, no podían pretender una amabilidad exterior si se sentían odio en sus corazones. Y pronto esa tranquilidad mental de sus hermanos fue perpetuada por un nuevo acontecimiento. Joseph entonces tiene un sueño para complicar más la cosa. Se lo contó a sus hermanos, pero ellos se negaron a escucharlo. Escuche mi sueño, le imploró, debo contárselo. Pensó, si sus hermanos sabían la verdad acerca del Eterno, que lo había destinado a ser su líder, como lo aprobaba en el sueño profético, entonces comenzarían a amarlo. Muy malo querer pretender subsanar un error con otro. No se puede, bajo ningún concepto. Este sueño era una profecía que venían los años de abundancia, pero no era el momento para Joseph contárselo a sus hermanos, porque no era lo que cabía ahí. Ahí, para subsanar el problema, lo que realmente Joseph tenía que hacer era pedirle perdón a sus hermanos. Pero había un propósito. Los hermanos se burlaron y nosotros sabemos que estas cosas tuvieron todo
un propósito delante del Eterno. Pero mire, yo le voy a decir algo. Vámonos al tema del odio entre hermanos. Cuando Yosef es vendido. Los hermanos de Yosef estaban con sus ovejas pastando en Siquén, donde Jacob era propietario de algunos campos. Jacob no supo nada de ellos por varios días y estaba preocupado por su silencio. Y como Jacob no supo nada de ellos, entonces Siquén era una ciudad cuyos habitantes habían sido exterminados por Simón y Leví. Jacob tenía miedo de que el pueblo de Siquén atacara a sus hijos por venganza. Acuérdese que en la parashá pasada concluimos que Dina fue a Siquén y allí fue violada, y entonces cuando los hermanos fueron a reclamarle a Siquén, entonces ellos le dijeron, bueno, si tú te quieres casar con nuestra hermana, tienes que circuncidarte y circuncidar a todos los hombres. Y luego Simón y Leví y otros fueron a Siquén, en donde estaban los hombres, a los 3 días de su circuncisión, y lo pasaron a espada y lo mataron a todos. Entonces Jacob, cuando se regresó, hicieron tevilá, inmersión, pero eso se regó en toda la comarca. Cuando Jacob manda a sus hijos en esos lados de Siquén, entonces se preocupa porque dijo, a lo mejor lo atacaron, y como padre al fin, son malos los muchachos, pero no quiere que se mueran. Entonces ahí es donde manda a Yosef, y le dijo Yosef, hace varios días que no tengo noticia de tus hermanos, quiero que vaya y le pregunte por su bienestar y el de las ovejas. Como antes los pastos no se acumulaban en el entorno, tenían que salir 3 y 4 días de distancia a pastar, pues estos muchachos se fueron a pastar y ya tenían 5 días que el papá no sabía de ellos. Como padre al fin mandó a Yosef, y después de esa desaparición de Yosef, cada vez que Jacob recordaba las palabras de Yosef, entonces sentía, cada vez que le decía esto a Yosef, Jacob, dice el Midrash, que sentía como un dolor correr por todo el cuerpo, y Yosef pensó, tú sabías que tus hermanos te odiaban, sin embargo, contestaste, estoy listo para obedecer a tu padre. Entonces, si sabía que los hermanos eran hostiles a Yosef, ¿cómo pudo Jacob enviarlo solo? Cada vez que Jacob le decía a Yosef, tú puedes ir a donde tus hermanos, el cuerpo de Jacob como que se estremecía, como que presentía algo. Pero Yosef decía, no, yo estoy listo. Entonces el Eterno implementó la idea en el corazón de Jacob, porque estaba en sus planes que Yosef fuera enviado a Egipto y que la familia lo siguiera para el decreto del exilio de Egipcio fuera a ser llevado a cabo. Entonces, aquí nosotros vemos que conspiran, los hermanos conspiran. Aquí es donde viene lo bueno. Mire, lo alcanzaron a ver y dice, ahí viene el soñador. ¿Qué dice el más sangriento? Vamos a matarlo. Dice Rubén, no lo matemos, porque es nuestro hermano. ¿Y qué dice? Vamos a tirarlo ahí en ese pozo. Pero en ese pozo dice la escritura que habían serpientes y escorpiones. Luego, cuando están comiendo, se sentaron a comer, a ver qué era lo que iban a hacer. O sea, mire, prevaricación, planificación, prevaricación, alevosía, o sea, conspiración. Ellos estaban determinados a matarlo. Era matar lo que querían. Entonces, ¿qué dice Yahudá? No lo vamos a matar, porque de todas maneras es nuestro hermano, ¿verdad? Ahí entra el juego Yahudá, que entonces es el que propone que lo vendan. Recuerde, Yahudá, esto hace una similitud entre Yeshua. ¿Quién vendió a Yeshua? Yahudá. ¿Por cuánto lo vendió? Por 20 monedas de plata. Por 30 monedas de plata. ¿Quién vendió a Yosef? Yahudá.
¿Por cuánto? Por 20 monedas de plata. ¿A quién se lo vendió? Mire, primero se lo vendió a los ismaelitas, los descendientes de Ismael. Después se lo vendió a los madianitas, descendientes de Lot. Y después se lo vendió a los midianitas, descendientes de Abraham. O sea, mire cómo José fue vendido 3 veces por 3 generaciones que aparentemente estaban emparentados. Porque los ismaelitas eran descendientes, se puede decir, de su tío lejano. Luego, los madianitas, descendientes de Lot, es decir, que eran primo lejos. Y luego los midianitas, que eran descendientes de Abraham, uno de los hijos que tuvo después que el patriarca, después que Sara murió. Entonces, mire cómo ellos conspiraron. Dijeron, vamos, bueno, lo vendieron. Ellos entonces fueron a donde su padre. ¿Y qué pasó? Le mintieron. Le dijeron, mira, a tu hijo se lo comió un animal. Tu hijo lo encontramos devorado. Mira la túnica que tú le compraste. Míralo aquí. Rodearon a la túnica con sangre del animal y dijeron, un animal se lo comió. ¿Cuál animal? Un lobo, un oso, un chacal. ¿Cuál animal fue? No dieron detalle de animal. ¿Cuáles eran los animales que circuncidaban en esas partes? Pudo haber sido un lobo, un zorro, oso, no creo, pero ni un tigre, ni un león, se lo comió un animal. Simplemente dijeron. Allí, ¿qué hizo Joseph? Pues llegó a Egipto mientras su padre se murió prácticamente, Jacob. Se murió en el sentido de que de ahí en adelante la vida del patriarca era como si estaba muerto. Esa túnica fue la perdición de Joseph. Por eso los padres nunca deben hacer diferencia entre sus hijos. El resultado de toda la amenaza, el resultado de toda esa conspiración la llevaron a cabo. Es triste que todavía eso se sigue repitiendo hoy en día. En esta misma semana vimos a una madre que fue asesinada por su propia hija porque ellas tenían conflicto. ¿Cuántos hermanos no hemos visto y actualmente que tienen en su corazón tragado otro hermano, esperando que el papá se muera o la mamá se muera para matarlo por la tierrita, por la casita, por la herenciencita? ¿Cuántos hermanos homicidas hay que no han matado a su hermano físicamente, pero lo han matado con su palabra, con su calumnia, con su mentira, con su engaño? Cuánta gente envidiosa, falsante, malvada. Cuántos hermanos y hermanas ahora mismo tienen, le tienen odio a sus propias hermanitas o hermanitos que nacieron del mismo vientre. Son hermanos de una misma madre y de un mismo padre muchas veces. Y lo tienen ese odio en el corazón. Tienen esa envidia. No toleran el hecho de que uno se haya superado más que el otro. Y tienen esa envidia en el corazón. Ese odio. Entonces, hoy en día, el odio ya no es como el asesinato, ya no es como antes. Dice la Escritura, en el libro de Primera de Juan, que antes se dice no asesinarás, no matarás. Los hermanos de Joseph eran unos asesinos crueles, que de no haber sido por la misericordia del Eterno, ellos no iban a ser llamados los padres de las tribus de Israel si no hubiesen hecho Teshuvá. Porque ese mismo Shimón tuvo que hacer Teshuvá. Bueno, todos hicieron Teshuvá. A Yahudá usted vio lo que le pasó. Yahudá, después que tuvo ese problema, la familia nunca volvió a ser igual. Los hermanos nunca volvieron a ser igual. Ahí se dividió la familia. Ese mal, esa mentira que habían hecho tragar a su padre, viendo a su padre sufrir, entonces se tragaron esa mentira. Se lo tragaron como un pelícano y se quedaron igualitos.
Porque hay gente que no importa. Hay gente, mire, que no tiene ni la más mínima delicadeza en matarte, traicionarte, matarte por la espalda y irse a beber un café en tu propio entierro como que nada y nada. Así llega la maldad de la gente. Entonces esto provocó un dolor. Mientras Jacob sufría, su hermano no aguantó, su hijo no aguantó. El que lo propuso vender a su propio hermanito y se lo llevó. Se fue, dijo, no aguanto, se fue. Cuando se fue a otro sitio, que tuvo sus 2 primeros hijos, ¿qué le pasaron a sus propios hijos? A Onán lo mató el Eterno por malvado, y a él lo mató el Eterno también. Entonces ahí experimentó el dolor de un padre cuando pierde a su hijo. Ahí él supo doblemente lo que le hizo sufrir a su papá. Doblemente, porque en este mundo todo se paga. La maldad que se hace en este mundo se paga, y con crece, y con rédito, y con factura se paga. Entonces, Joseph sufrió el odio de sus hermanos. Pregúntate tú, ¿cómo es posible que 2 personas que comían muchas veces en el mismo plato, dormían en la misma cama, nacieron del mismo vientre, pueden llegar al nivel de odiarse unos con otros? La escritura dice, no matarás, pero la escritura, la Torá dice, no matarás. Pero hoy en día, aún estando en la supuesta gracia que la gente dice, si tú odias a tu hermano, ya tú eres un homicida. Antes, para tú ser un homicida, tú tenías que matar. Pero ahora solamente odiándolo en tu corazón, como hay muchos que odian a sus hermanos y odian a sus hermanas. ¿Sabe por qué? Porque no le perdonan a sus hermanos que se hayan superado más que ellos. No le superan a su hermanito que se superó más que él. No toleran eso, no aguantan eso. Por eso la maldad se sigue mirando en este tiempo, de cómo hermanos odian a sus propios hermanos por razones que no son excusa para eso. Todavía hay gente esperando que la mamá se muera, como yo he visto hermanos que le dicen al otro, por una tierrita que no son de ellos, por una herencia que ninguno de ellos trabajó: cuando mi mamá se muera te voy a matar, le dicen. Cuando mi papá se muera te voy a matar. Matándose por una tierra que no es de ellos, porque la tierra no le pertenece al hombre, el hombre le pertenece a la tierra. ¿Y cuántos casos nosotros vamos a seguir mirando en este mundo? ¿Qué tan difícil es perdonarse unos a otros? Y hoy en día, donde son muy religiosos, usted lo ve a ellos publicando versículos en las redes sociales. Usted lo ve a ellos muy espirituales. Usted lo ve a ellos muy elocuentes, muchas veces bien vestidos, bien perfumados, pero tienen un odio arraigado en su corazón, que odian a sus propias familias, su propio hermano, su propia hermana. No la soportan, no la toleran, conspiran que le vaya mal a sus hijos. Que se destruya, que sean pobrecitos, que se enfermen. Es el deseo de mucha gente que hay en su corazón. Y luego usted lo ve ellos: yo soy buena, yo soy una persona buena, yo no le hago daño a nadie, yo no le hago mal a nadie. Mentirosa, hipócrita, perversa. Sabe perfectamente que tú tienes el corazón negro. Yo no sé cómo es el corazón negro, pero hay gente que el color no le cabe a la maldad que tiene en su corazón. ¿Y cuándo vas a hacer teshuvá? ¿Cuándo te vas a arrepentir? ¿Cuándo vas a entender que tu propio odio te está arrastrando hacia el abismo? Que el odio solamente tiene a la gente en un calabozo de los amargados. Hay gente que va a morir mal. ¿Sabe por qué? Por el odio que tienen en su corazón. Entonces, ¿qué más nosotros podemos decir en este tiempo? ¿Qué más hay que decir? ¿Lo dejo ahí o sigo diciendo algo más? Qué bonito es cuando los hermanos están en armonía, como dice el Salmo, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bonito es una familia, que todos se apoyen.
que mira, que si fulano está pasando algún problema, dime mi hermano cómo tú estás, dime qué necesita, que necesita algo, mira, aquí estamos. Que fulana tuvo algún tipo de problema, hermana, dime cómo va todo, qué bonito, es así, Pero no es así. Sucede y viene a ser que aquellos que te ayudan son los que no son ni ariente ni pariente tuyo. Lo que no tiene ningún vínculo sanguíneo contigo, son con aquellos. Y si usted sabe contar, no cuente con ninguno de su familia, no cuente con ninguna de sus hermanas ni de sus hermanos, porque ellos no lo van a ayudar, no la van a ayudar, le va a venir a ayudar otro de lejana tierra, otro que no tiene ningún vínculo. ¿Por qué tiene que ser eso así? Porque así es la vida y así es el mundo. Pero todo se paga en este mundo. Todo se paga en este mundo. Entonces nosotros que conocemos la Torá, tenemos que instruir a nuestros hijos, a nuestras hijas, de que entre ellas no debe de haber competencia. No debe de haber competencia. Dos hermanas no pueden estar en competencia de que mira, yo tengo el esposo mejor que tú, yo tengo la casa mejor que la tuya, yo tengo el carro mejor que el tuyo, mis hijos son mejores que los tuyos. ¿Qué es eso? Dos hermanos no pueden estar en competencia de que mira, el carro mío es mejor que el tuyo, yo tengo un carro del año. ¿Por qué tiene que ser eso así? ¿Por qué tiene que ser eso así? ¿Acaso no puede cambiar eso? ¿Acaso eso no puede ser algo diferente? Entonces, si de algo va a valer este mensaje, es para que transforme los corazones de aquellos que son humanos, aquellos que pueden tener la capacidad de cambiar su vida, y que cuando lleguen las supuestas reuniones familiares no se vayan a tirar los trapitos al sol de lo que yo te di, malagradecido, de lo que tú no me diste, de lo que tú ves. No, porque yo le digo, hay dos tipos de familia. Uno se llama sepelio, que solamente se juntan cuando se mueren. Esa es la familia sepelio. Hay varios tipos de familia. Solamente hay familias que se juntan cuando solamente se mueren. Solamente cuando se mueren. Entonces, cuando alguien se muere en la familia, ahí están todos. Después están todos como los polos. Polo norte, polo sur, polo oeste, polo oeste. Y cuando se quieren venir a juntar, van a hablar de todo, menos de paz. Solo de guerra. Si hacen unas reuniones, todo el mundo sale disgustado, todo el mundo sale en problemas, y por eso es que cada cual está en su esquina, en su cuadrilátero, uno en el norte, uno en el sur, uno en el este, uno en el oeste, y así pasan de generación en generación, y así es la vida. Así es la vida. Porque la maldición que Hasatán ha enterrado en el corazón de la gente, eso no tiene forma. Entonces, qué bueno es vivir en armonía, Qué bueno que dos hermanas se apoyen mutuamente, se amen mutuamente, se apoyen mutuamente, que dos hermanos se apoyen, ¿verdad? Y no que todo el tiempo sea un interés, lo que tú me puedes mandar, lo que yo te puedo dar, mira que yo te di tanto, y que si yo te doy una ayuda, tú me das una ayuda, no me la recuerdes hasta en el milenio. ¿Por qué sucede eso? Díganme. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no se puede vivir en armonía entre familias? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Busquen esas razones. Así es que el Eterno le bendiga y el Eterno le guarde. Shalom, shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebreas de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.